Bueno, Alejandro, gracias. Un placer estar con ustedes y haber participado y ser partícipe de este webinar. Creo que es muy importante el realizar y el prepararse adecuadamente para todo lo que está sucediendo actualmente en la nueva realidad que nos toca vivir. Creo que el tema de la pandemia es algo que nadie imaginaba que podía suceder al nivel que ha sucedido y definitivamente creemos que hoy día tenemos que acomodarnos a esa nueva realidad. De hecho, el crowdfunding se ha venido realizando normalmente anteriormente y siempre se ha manejado este elemento de tiempos inmemorables, ¿cierto? El crowdfunding básicamente lo podemos denominar que era la microfinanciación, el mecenazgo. Entonces, hoy día creemos nosotros, y lo hemos estado trabajando como empresa con PMKT, que es una herramienta muy importante para que las empresas, especialmente las empresas de nuestro rubro, las franquicias, puedan hacer un financiamiento adicional, una alternativa de financiamiento adicional al financiamiento tradicional que existe normalmente en cualquiera de los medios en los que nos encontramos. Alejandro, si me permites poder Sí, compartir la sí, pantalla. perdón, disculpa. Ahí te Ahora lo voy a sí. hacer. ¿Ya? ¿Ya estás? Sí, Ya. Sí, sí. perfecto. Perfecto. Ok. Ok. Bueno, como decía, estamos trabajando en relación a lo que es el crowdfunding en la franquicia y como empezaba diciendo que es una microfinanciación colectiva, es decir, una microfinanciación abierta al público destinada a recaudar fondos para un proyecto concreto, en este caso la franquicia. ¿Para qué? Para que pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda invertir en diversos crecimientos de esa franquicia. Podemos decir también que es una forma de participación ciudadana, es decir, se abre a la ciudadanía en general para que puedan participar esta ciudadanía en organizaciones y empresas invirtiendo un dinero. Normalmente, y hoy día se trabaja el crowdfunding a través de portales online para financiar o refinanciar estos proyectos. Podemos analizar que existen tres tipos de crowdfunding actualmente. El primero y el que siempre ha existido ha sido el crowdfunding a cambio de donaciones o recompensas, es decir, empresas que normalmente son relacionadas a aspectos de responsabilidad social, elementos de donaciones, elementos de arte, elementos de campañas de solidaridad o lanzamientos de productos, por ejemplo, que pueden ser manejados a través de recompensas. La empresa que realiza el crowdfunding puede generar para los inversionistas, en este caso para las personas participantes, pueden realizar las recompensas ya sea en producto o ya sea en opciones posibles de recompensas, de mejoras o de alternativas adicionales a los productos de esa empresa. El equity crowdfunding, que es el que en realidad creemos hoy día que se adapta mejor a la franquicia, es el que permite a la ciudadanía en general participar de la empresa mediante acciones, mediante ser partícipe de esas acciones de la empresa, es decir, participando como un socio dentro de esa empresa. Y el crowdlending, que es básicamente una forma de préstamo, es una forma de adquirir un financiamiento mediante una participación pública de la ciudadanía para poder invertir en el crecimiento, en el desarrollo en base a esos préstamos. Creemos muy importante que esos dos elementos fundamentales que son el equity y el crowdlending se pueden trabajar de una manera muy interesante en las franquicias. Creemos, por ejemplo, que la participación del equity permite a
estos inversores y a estos emprendedores lograr acceder a créditos, a préstamos o a participaciones accionarias en una forma más fácil que la tradicional o que la existente actualmente. Básicamente, el crowdfunding en la franquicia, ¿qué es lo que busca hacer? Es impulsar el crecimiento y el desarrollo mediante acceso a un financiamiento más accesible que el tradicional, ya sea bancario, porque normalmente en nuestro medio los préstamos bancarios generan o tienen elementos muy complicados en relación de lo que tienen que cumplir, los requisitos que deben cumplir las empresas. Esto nos permite tener una forma más accesible y además, si trabajamos vía el concepto equity, estaríamos haciendo de que la persona va a tener, el emprendedor va a tener el ingreso como un capital y no así como un préstamo. ¿Cuáles son las ventajas que hoy día se trabajan o que hoy día se ven para el franquiciador? Este es un elemento muy importante porque el franquiciador es la persona o la sociedad que tiene las franquicias y esto le permite, por ejemplo, que mediante el crowdfunding que pueda hacer, ya sea para desarrollar su propia franquicia o ya sea para poder apoyar a un posible franquiciado a adquirir una franquicia y a invertir en una franquicia mediante este modelo, es una de las ventajas principales es que puede elegir un mejor franquiciado. Es decir, nosotros sabemos que en franquicia, normalmente toda empresa franquiciadora tiene un perfil del franquiciado que debe cumplir. Y en muchos casos, uno de los elementos que no cumple el franquiciado es el que no tiene acceso o no tiene la totalidad del dinero requerido. Pero la empresa franquiciadora sabe que este franquiciado sería una persona exitosa, sería una persona, un muy buen socio comercial vía franquicia para poder desarrollar esa empresa en ese mercado. Si este franquiciado no tiene todo el dinero requerido, el crowdfunding es una muy buena alternativa para poder haber elegido ese mejor franquiciado. Una segunda ventaja es que nuestra base de datos es mucho más amplia. Nos permite tener un acceso a una base de datos más amplia de potenciales franquiciados que estén interesados o que podrían estar interesados en esa marca. Es decir, mientras más amplio es el rango en el cual yo puedo escoger, voy a tener la ventaja inicial conversada, que es voy a poder elegir un mejor franquiciado. Además, esto nos permite tener una ventaja de ver en diferentes mercados, ya sean regionales, zonales, ya sean de determinada ciudad, incluso de determinados países, ver o indagar la disposición de inversión que existe para esa marca. Es decir, nos va a permitir hacer o generar alternativas que sean las que podamos ver, vamos a decir, como si fuese un pequeño estudio de mercado, ver y analizar la disposición de inversión que existe en ese mercado, ya sea, como decía, regional, ciudad, país, con esa marca. Es obviamente además, no solamente con la marca, sino también vamos a poder averiguar, vamos a poder tener el conocimiento del grado de interés que hay en el concepto o en el modelo de negocio para una zona definida. Es decir, podemos ver mediante este ejercicio del crowdfunding, podemos ver cuán importante es nuestra marca, cuán posicionada está nuestra marca, o dos, podemos ver cuánto de interés hay en ese concepto. Por ejemplo, para el trabajo de crecimiento de una empresa franquiciadora hacia diversos países, muchas veces tenemos modelos tradicionales de un país que normalmente o no se conocen o no son tradicionales de otro país. Y esto nos permitiría tener y analizar y averiguar el grado de interés que se tiene con ese modelo. Además, como decía al principio, nos permite a una propia empresa crecer vía sus propias sucursales, es decir, financiar sus propias sucursales.
Por ejemplo, hacer una master franquicia para un determinado departamento, para una determinada ciudad o para un determinado país, manejando la parte importante que es la gestión mediante la empresa, la central franquiciadora, y el financiamiento mediante un crowdfunding, que puede ser un equity o puede ser un crowdlending. El franquiciado se beneficia y tiene ventajas muy importantes en relación, por ejemplo, a que puede financiar adecuadamente el proyecto que desea. Es decir, ya la barrera del dinero no es una barrera para no poder hacer la implementación, para no poder hacer ese negocio o proyecto que desea realizar mediante la adquisición de una franquicia. Es decir, puede buscar una franquicia que se adecue a su mercado, a su realidad, y si el tema del dinero, del acceso al financiamiento era una barrera, hoy día con el crowdfunding puedes realizar eso como una posibilidad importante. Es decir, con el modelo del equity crowdfunding puedes lograr ese aporte de capital, además logrando algo muy importante que lo decíamos anteriormente, que logra un mejor flujo de efectivo inicial. Es decir, no tiene que hacer pagos inmediatamente porque sabemos y conocemos que en el mercado de la franquicia, en muchos casos, si bien es más fácil con una marca conocida, establecida, pero aún así tiene un proceso de crecimiento de esas ventas, de ese ingreso, de todo ese elemento de trabajo de la primera etapa. Y en esa primera etapa, al tener un socio en vez de un aportante de un préstamo, va a ser mucho más fácil ese su flujo de efectivo que le va a permitir trabajar en una mejor alternativa que si hubiera adquirido un crédito y desde el primer mes o del segundo mes o del tercer mes ya tenga que realizar desembolsos, ya sea de pagos de intereses o ya sea de devolución del mismo dinero. Además, el crowdfunding, como se realiza actualmente vía online, estamos hablando que es una herramienta muy actual, nos hace una ventaja muy importante para el franquiciado, que para el franquiciado no es necesario hacer gestiones en la búsqueda del capital. Es decir, entrando a una plataforma y realizando la campaña adecuadamente, las gestiones van a estar referidas a esa plataforma y no así a una búsqueda de capital en todo sentido, en toda forma como normalmente o tradicionalmente sería. Entonces, eso hace que el esfuerzo para el franquiciado sea menor para poder conseguir ese dinero requerido o ese dinero necesario para una inversión en una franquicia. El inversor es el que también, juntamente con el franquiciado y el franquiciador, es, vamos a decir, esa tríada que permite que tenga también muchas ventajas. Por ejemplo, puede participar como socio en una variedad de franquicias sin necesidad de gestionarlas operativamente. Es un elemento muy importante. Uno puede realmente ser solamente un socio y no tener que ocuparse de operar, de gestionar, de administrar, de manejar el área comercial o de manejar el área de logística, que son los elementos que para muchas veces de los socios o de los posibles socios es un elemento que les pone una barrera para invertir. Es decir, mucha gente desea invertir, pero más no hacerse cargo de las gestiones. Esta posibilidad del crowdfunding ayuda a que esa persona que desea invertir pero tiene otra actividad operativa de trabajo, pueda hacerlo en franquicias que no va a necesitar trabajar o gestionarlas directamente. Además, puede y tiene una ventaja de participar en una franquicia sin tener toda la inversión requerida. Es decir, yo no necesito tener los 100, los 1000 o los 100,000 para poder participar de una franquicia. Puedo tener una parte de esa para que me permita tener acceso a ser socio de esa franquicia, de ese negocio. Me permite, como inversor, diversificar mi cartera. Es decir, puedo invertir en muchas marcas
en muchos sectores, en diversos rubros, en diferentes ubicaciones. Es decir, no necesito, por ejemplo, estar en el Perú o en Argentina, o estar en Bolivia o estar en Colombia para hacer una inversión en alguno de esos países. Puedo hacerlo desde mi país o mi residencia actual para poder invertir en esas marcas, en esos sectores, en esos rubros o en esas ubicaciones que hayamos determinado o haya determinado que sean rentables. Normalmente para el inversor, el crowdfunding otorga mayor rentabilidad a inversiones similares tradicionales. Básicamente porque además, como dice el último elemento de la ventaja en el inversor, nos minimiza el riesgo de inversión. Actualmente se estima que una franquicia tiene 90% más de probabilidad de sobrevivir los primeros 5 años contra un negocio normal que recién se está abriendo, un negocio independiente que tiene una probabilidad de sobrevivir los primeros 5 años del 20%. Es decir, no elimina el riesgo de inversión, cierto, pero minimiza. Y al minimizar, obviamente estamos hablando primero, como es el concepto de la franquicia, que está en relación a un negocio probado, un negocio exitoso. La franquicia, como decía Alejandro hace un momento, la franquicia nos permite replicar negocios exitosos. Y ese es el concepto para aprovechar el crowdfunding mediante la franquicia. ¿Cómo funciona? El hacer un crowdfunding hoy día básicamente implica que alguien debe ser y tomar el rol del emprendedor. Ese emprendedor es el que va a hacer de este negocio, de este proyecto, una oportunidad de inversión, y además ese va a ser el franquiciado. Es decir, este emprendedor debe escoger una franquicia, debe presentar un proyecto a ese franquiciador y debe hacer y explicar al franquiciador que va a ser una forma de financiamiento de una parte del dinero mediante el crowdfunding. El franquiciador deberá dar su visto bueno a la operación, es decir, aceptar y además escoger o reservar la franquicia para que este franquiciado futuro o posible pueda ser el franquiciado en el futuro mediante el crowdfunding, si éste consiguiese así el dinero para obtener otros socios. Habiendo conseguido la aceptación del franquiciador, el emprendedor deberá presentar su proyecto a una plataforma. Una plataforma, estamos hablando de que hoy día el crowdfunding vía online se está trabajando como una fintech, que son básicamente las financial technology. Básicamente nos permite que esta plataforma, esta aplicación, revise el cumplimiento de toda la documentación requerida. Al aprobar esta documentación requerida, la plataforma nos va a permitir ya participar en lo que se llama la campaña para acceder al dinero. El emprendedor, habiendo presentado y habiendo pasado este filtro de la aplicación de la plataforma, podrá reservar la franquicia condicionada a la inversión vía crowdfunding y definiendo, muy importante, la ubicación. Sabemos nosotros en franquicia que la ubicación tiene una muy grande participación en el éxito o en la minimización del riesgo de una franquicia. La plataforma de crowdfunding aprueba y publica el proyecto. Los inversores analizan el proyecto, se registran y entran en diálogo con el emprendedor mediante la plataforma acerca de la información del proyecto. Obviamente estos inversores o estos posibles inversores podrán revisar el plan de negocio, los estatutos de la sociedad, para entender cuál va a ser su participación y para entender cuál va a ser la relación con esta sociedad y cómo va a funcionar esta sociedad. Analizará la propuesta de inversión, los pactos entre socios, la conformación jurídica, etc. Todos estos inversores analizarán esa. Y de esa forma el inversor decidirá si invierte o no y el monto a invertir. Normalmente en estas plataformas se establece inversiones mínimas, es decir, un ticket mínimo que permita ser partícipe de esa sociedad o de ese proyecto. Cuando la inversión llega al importe mínimo, se lleva a cabo la operación, es decir, cuando se recauda el dinero referido a este monto o a este proyecto,
se llevará a cabo la operación. Si no se alcanza la inversión, todos los inversionistas, todos los inversores que habían creído en este proyecto o en esa alternativa de negocio, recuperan su dinero. Pero una vez alcanzado el volumen necesario, la plataforma emite un certificado y se realiza la ampliación del capital y se realiza ya el trabajo en ese sentido. Es muy importante analizar que en ese aspecto de la plataforma, como han visto, es un tema muy simple y muy directo para poder acceder, y son tareas específicas que uno debe cumplir o uno tiene la posibilidad de hacerlo para acceder a ese financiamiento. Los requisitos mínimos que la mayoría de las plataformas requieren de las personas que quieren hacer un emprendimiento vía un crowdfunding, básicamente son los estatutos de la empresa, la forma jurídica de la empresa, es decir, si va a ser una sociedad limitada, va a ser una sociedad anónima, va a ser una sociedad anónima simplificada, es decir, todos los elementos que vayan a determinarse, la denominación social, el domicilio de la denominación social, el representante legal, los currículums de los promotores, porque obviamente eso ayuda y apoya a que tengan la certeza o la confianza en esa inversión, los estados financieros de la sociedad, los estatutos sociales, es decir, el analizar y el saber cuáles son esos estatutos y esos estados financieros van a permitir dar mayor credibilidad hacia los inversores. Los pactos de socios vigentes en la sociedad es un elemento muy importante porque uno va a entrar, mediante el equity crowdfunding, va a entrar a ser un socio y uno tiene que tener la realidad de cómo va a trabajar esa sociedad, cómo vamos a funcionar en base a esa sociedad. Adicionalmente, nos piden requisitos mínimos las plataformas, la estructura del capital social, la capacidad de endeudamiento de esta empresa, obviamente un plan de negocio. Definitivamente es importante tener un plan de negocio y un plan de negocio que permita acceder a saber cómo va a trabajar uno mediante esa franquicia en el sector, en el rubro determinado, en la ciudad determinada o en la ubicación que se haya definido. Este plan de negocios debe contar obviamente con un plan económico y financiero que defina la propuesta de inversión. Es decir, qué cantidad estoy solicitando para hacer el crowdfunding, cuál es el destino de la inversión y cuáles son las contrapartidas que yo tengo para con el inversor. En este caso, estamos hablando de las acciones, estamos hablando de los préstamos, estamos hablando de todos esos elementos que vayan a ser de acuerdo a lo que el emprendedor haya elegido. Se recomienda realizar, cuando uno ya ha definido participar en este sentido del crowdfunding, se recomienda realizar una campaña de captación. Y se recomienda utilizar los siguientes respaldos que son, vamos a decir, los más comunes o los más necesarios, los adecuados para poder hacerlo. Como sabemos en el tema de las franquicias, una buena historia vende y hay que saber comunicarla adecuadamente. Por ejemplo, podemos contar la historia del emprendimiento, anécdotas de desarrollo que han sido importantes para el negocio. Es importante dar a conocer la misión y visión del negocio que tenemos o que estamos buscando hacer, ya sea de la franquicia o de la inversión en la franquicia que estamos buscando hacer. Los logros más importantes que se han tenido en el desarrollo y crecimiento de la franquicia, qué objetivos se busca conseguir con esta nueva inversión, con este nuevo crecimiento, con este nuevo desarrollo. Definitivamente esta historia puede estar plasmada en un video. Y este será un distintivo muy importante en la campaña porque hoy día con la tecnología que tenemos, la idea es hacer viral este video para que tenga un mayor alcance y así permita lograr la mayor posibilidad de conseguir el financiamiento. Hacer el video y hacerlo bien, contar una buena historia, debe ser uno de los elementos más importantes para con el inversor, es decir, el emprendedor, para poder conseguir al inversor. Se debe preparar las redes de difusión, se debe poner demasiado énfasis,
porque esta es una de las partes más delicadas. Esta es nuestra forma de acceso. Estamos hablando de que el crowdfunding es un elemento de financiamiento vía online. Entonces, las redes sociales nos otorgan una forma muy importante de comunicación que hace que si yo tengo una comunicación eficaz, voy a tener una mejor relación de posibilidad de que los interesados, en vez de ser solamente interesados, mañana se conviertan en esos socios que estoy buscando, en esos inversores que estoy buscando. Es importante que en esta campaña de captación tengamos la información totalmente clara, ordenada y concreta, porque va a ser solicitada por los inversores. Entonces, podemos entregar mediante el dossier, por ejemplo, para que estos inversores puedan revisar y tengan la información clara, concreta, ordenada, para que así puedan darles y facilitarles el tomar la decisión positiva de inversión. Es importante trabajar en esta campaña en el primer círculo inicial, que es el círculo cercano, que son las familias, que son los socios, que son los amigos, el mismo personal, porque así voy a lograr tener mayor posibilidad de éxito que habiendo hecho directamente una apertura a un público en general. Obviamente estamos diciendo que es la campaña previa. No quiere decir que solamente voy a hacer campaña en ese mi círculo cercano, sino también voy a hacer la campaña posterior hacia los inversores en general. Pero es importante trabajar inicialmente con ese círculo cercano. Se recomienda que se envíen correos, que se hagan llamadas, que se hagan reuniones, que se hagan explicaciones, que se hagan presentaciones. Es muy importante planificar reuniones con todos estos inversores durante la ronda previa. Se debe realizar y preparar un evento de lanzamiento del proyecto, se debe realizar una ronda de financiación antes de lanzar al público. Este es un elemento muy importante, porque así cuando uno parta en la aplicación, en la plataforma, uno no parte de cero, uno parte ya de un porcentaje conseguido. Entonces eso hace pensar y eso hace que el inversor confíe más en nuestra campaña, confíe más en nuestro proyecto y nos permite tener una mayor posibilidad de conseguir el éxito en esa campaña. Es importante y huelga decir que se deben realizar todos los esfuerzos posibles hasta el último día de la campaña. Al iniciar la campaña en la plataforma, no se debe olvidar realizar los esfuerzos en paralelo, es decir, lo que hablábamos en un momento, seguir mandando los mails, seguir haciendo las reuniones, seguir haciendo las llamadas, seguir intentando hacer que nuestro proyecto consiga los recursos adecuados para esa realidad de conseguir la franquicia. Se debe llegar al mayor número de potenciales inversores, ya sea que podamos identificarlos directa o indirectamente. Incluso las plataformas tienen bases de datos a los que podemos acceder para poder enviarles nuestros dossier para que ellos puedan analizar y tengan la información de nuestro proyecto. Generalmente, y esto es un tema muy importante, la primera ola de inversión llega de nuestros fondos, llega de los fondos de nuestros contactos. Lo que decíamos en un momento, la familia, amigos, clientes, incluso proveedores, el personal, etc. Esta primera ola de inversión es muy importante manejarla porque es definitivamente la que conoce el proyecto, la que conoce nuestra realidad, la que confía en nuestras capacidades, la que confía en la marca, la que confía en la franquicia. Es decir, ese es un elemento que no hay que dejarlo de lado, más bien se debe trabajar mucho al principio en ese elemento. La segunda ola de inversión llega normalmente de los contactos de nuestros contactos. El amigo del socio, el amigo de un cliente, el amigo de un empleado, el amigo de un proveedor. Toda esa segunda inversión llega de esos contactos. Y la tercera ola recién llega de los inversores en general, que son los extraños, que son los que llegan por las campañas de redes sociales, porque hacemos campañas en algunos blogs, ya sean financieros o en general comerciales o de franquicia. Además, incluso llegan por la base de datos de la plataforma. Entonces, esos tres elementos nos van a permitir, si hacemos adecuadamente, conseguir el financiamiento adecuado para nuestro proyecto y llevar a cabo la franquicia.
Se debe ser muy activo en la plataforma, responder, tener interacción con ellos, aclarar sus dudas, informar, otorgar información adicional a cualquier pregunta, duda, aclaración que requiera, responder en tiempo y forma correcta. Es muy importante mostrar una proactividad en ese sentido. Opciones, como decíamos al principio, el crowdfunding nos permite que la franquicia, la empresa franquiciadora pueda crecer y hacer un desarrollo de inversiones mediante el crowdfunding, directamente él, o además puede hacer un posible franquiciado, un emprendedor, puede lograr la inversión compartida mediante nuevos franquiciados. Las plataformas más populares en Latinoamérica para que puedan investigar y puedan un poco buscar a dónde acudir para poder hacer una de estas opciones de crowdfunding. Está Play Business, está Kickstarter, está Fundadora, Indiegogo, está Kiva, está Crowdfunder, está GoFundMe, Ideame. Es decir, uno tiene que buscar en el rubro en el que se encuentra y lo que está buscando para poder analizar y ver cuál de estas aplicaciones o plataformas nos permite tener mayor posibilidad de éxito. Hay algunas que están más enfocadas en startups, hay algunas que están más enfocadas en franquicia, hay algunas que están más enfocadas en el tema de donaciones o recompensas por producto, algunas están más enfocadas en lo que es el crowdlending, en hacer un tema de préstamos para las franquicias, algunos están más enfocados en el equity, es decir, uno tiene que analizar que entre estas alternativas que están vigentes en las plataformas para poder acceder al crowdfunding, uno pueda elegir cuál es la que mejor se adecua para su medio, para su proyecto, para el rubro en el que se encuentra y para la necesidad del dinero que uno requiere. Beneficios de la posibilidad del crowdfunding, de haber conseguido el crowdfunding para poder hacer una inversión en franquicia, es que, por ejemplo, uno va a tener a los inversionistas que realicen el trabajo para convertir esta franquicia en realidad, que se convierten en promotores de esa marca. Es decir, ellos van a hacer el marketing de boca a boca. Estos inversionistas van a ayudar a incrementar su red de ventas con su propia red de conocidos. Es lógico, uno se invierte en una empresa, vamos a decir una empresa de un pollo frito, pues va a hablar con su red de conocidos para que puedan ir, probar, que sean clientes, incentivarlos a que sean clientes y demás. Entonces uno se convierte, el inversionista se convierte en un promotor de esa marca. Nos reduce costos. Definitivamente, al generar una ronda de captación de recursos con tanto alcance, incrementa la publicidad y el posicionamiento de nuestra marca. Es decir, sin necesidad de inyectar mayor inversión comercial para el posicionamiento, para el manejo de la marca, voy a poder tener un ingreso interesante de posibles clientes y voy a tener, obviamente, un alcance de el conocimiento de la marca, de la franquicia en general. Al convertir a los clientes actuales en socios, se aumenta la recurrencia del consumo, es lógico. El que antes era solamente cliente, hoy día es cliente, además socio. Esta persona, en vez de elegir el pollo A, va a elegir el pollo que él hizo la inversión o el producto que haya elegido. Estamos hablando de cualquiera de las franquicias que haya podido elegir, desde una franquicia del área gastronómica, de una franquicia del área de belleza o de cualquier área de servicios o de hotelería, en fin, cualquier inversionista va a poder, cliente va a poder mantener y va a lograr una recurrencia, haciendo que ese cliente, al ser socio, convierte una fidelidad y una lealtad hacia esa marca. Los inversionistas se convierten en activos, empiezan a tomar un rol comercial activo, porque lógicamente sus intereses están directamente relacionados con las ventas de la empresa. Es decir, en la comunidad, estos inversionistas van a tener un rol activo de poder hacer que las ventas de la empresa vayan en una forma positiva. Si algunos de los socios o a algunos de nuestros empleados
o personas claves de la empresa les permitimos participar mediante uno de estos crowdfunding en una posibilidad de ser socios de la empresa, obviamente nos genera un mayor compromiso en ellos y una mayor disminución de rotación de personal que nos permite que no tengamos, por ejemplo, gastos excesivos en capacitación, gastos excesivos en reponer personal y demás. Eso permite que la gente que está trabajando con nosotros, al ser empleado y socio, nos permite tener un mayor compromiso de ellos hacia la empresa. Hoy día está muy de moda el tema del Mystery Shopper, es el tema del cliente incógnito, y los inversionistas pues estarán incentivados en dar retroalimentación veraz, efectiva, eficiente, adecuada dentro de esta plataforma, lo que nos ayudará como empresa, ya sea como franquicia o como empresa franquiciadora, a detectar todas las áreas de oportunidad y de amenazas que existen o que podrían existir en nuestra empresa. Adicionalmente, obviamente, nos van a poder brindar todo lo relacionado a las fortalezas y debilidades que estemos generando. Y hoy día, este es un elemento muy importante, dada la nueva realidad, por ejemplo, de que se estén cumpliendo o se vayan a cumplir todos los elementos de bioseguridad, procesos, procedimientos que se están trabajando en todo este concepto de lo que hoy día está sucediendo en relación a la pandemia o en relación al coronavirus que hoy día estamos viviendo en nuestro medio. Las franquicias, como una conclusión para ir cerrando el tema, tienen hoy día una opción más de financiamiento. Es decir, una opción muy práctica, una opción adecuada, una opción que puede ser manejada en el medio local, que tiene menos barreras que un financiamiento tradicional. Se debe trabajar en la regulación adecuada, es decir, debemos ser partícipes todos, empresarios, franquiciadores, emprendedores, inversores, en que existe una regulación adecuada. Latinoamérica está ya haciendo los pasos para poder regular el tema del crowdfunding. De hecho, muchos de los países en Sudamérica tenemos ya regulaciones y ya tenemos entes reguladores para el crowdfunding. En algunos todavía no tenemos y la única forma de regulación es el Código Civil o de Comercio. Entonces, creo y es muy importante que se debe hacer un trabajo conjunto de este grupo de empresarios, de este grupo de inversores, para con las entidades de regulación mediante aspectos gubernamentales. Es importante, además, la autorregulación del sistema. Para eso es muy importante, por ejemplo, la participación de las cámaras, por ejemplo, la Cámara de Franquicias de cada uno de los países, las cámaras gastronómicas o las cámaras de servicios, las cámaras de comercio. Es muy importante la autorregulación del sistema porque, como sabemos, es la confianza un factor primordial en lo que es el crowdfunding. La confianza del franquiciador en el franquiciado, la confianza del franquiciado en el franquiciador, la confianza del inversor en esa marca, en esa franquicia, en ese emprendedor. Es decir, la autorregulación del sistema es realmente importante. Y es una oportunidad hoy para lo que está sucediendo. Como decíamos al inicio de la conversación, el aspecto que nos lleva a hacer hoy día esta presentación es prepararnos para la nueva normalidad. Y esa nueva normalidad hoy día nos da una oportunidad. El crecimiento de las marcas, lo decía el anterior expositor Jorge Bliman, el crecimiento de estas marcas va a tener que hacer un nuevo cambio. Y ese nuevo cambio y es adaptarse a esa nueva realidad nos permite hoy día tener muchísimas oportunidades. Creemos que el crowdfunding es una herramienta muy importante para hacer esas oportunidades, ya no solo oportunidades, sino realmente un desarrollo y un crecimiento de las marcas existentes y especialmente en América Latina de las marcas tradicionales, que algunas de ellas no han logrado llegar a esa globalización existente en el medio. Les agradezco, Alejandro, por haberme escuchado en la presentación y atento a cualquier consulta que tengan.
Sí, perfecto. Muy bien explicado, Alfonso, y te agradezco mucho. Hay varias preguntas. Una de las preguntas que se hacen es si el crowdfunding es un grupo de inversionistas que, como tú bien mencionas, pueden ser los más cercanos a la familia para iniciar, obviamente, por los amigos, familia, y de ahí ir creciendo. La pregunta se hace es que el crowdfunding invierte en la central de franquicia o en el franquiciador, el dueño de la marca, o invierte en la nueva franquicia. Como decía, tenemos los dos modelos. Ya, Yo soy un emprendedor, quiero hacer una franquicia, no tengo el capital necesario, vamos a decir que necesito 100, tengo 30, necesito 70 para poder acceder a esa franquicia, puedo presentar mi proyecto, puedo hacer la captación de ese dinero, ya sea, como le explicaba, bajo la modalidad préstamo o bajo la modalidad sociedad, equity, que son acciones, y de esa forma consigo esos 100 más los 70 más los 30 que tenía y puedo invertir en una franquicia. Es decir, yo voy a ser el emprendedor, yo voy a tener una sociedad en la que van a participar estos socios y vamos a crear vamos a adquirir esa franquicia para ese determinado sector, mercado, ubicación. También puede ser utilizado para, por ejemplo, el dueño de la franquicia quiere desarrollar y quiere invertir en una nueva local, en una nueva sucursal, puede hacerlo un nuevo centro de producción, un nuevo centro de logística, puede hacerlo mediante también el acceso del crowdfunding en forma general. Como decía al principio, la ventaja de esto es que todos pueden participar. Tú, Alejandro, desde Perú puedes participar de una empresa en la cual inviertas en Colombia, o puedes participar en una empresa en el Brasil, o una persona de Bolivia puede participar invirtiendo en una posibilidad, por ejemplo, de un negocio, de una franquicia en el Perú o en Chile, en Colombia. claro. Se cortó un poquito, Alfonso, ahora sí. Ahora, ¿sí me escuchas? Sí, Perdón. sí, 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 ahora sí. Entonces decía, nos permite hacer para los dos, tanto para el posible franquiciado, es decir, el emprendedor que quiere adquirir una franquicia y no tiene todo el dinero, o para la empresa que tiene y desea realizar un crecimiento y no tiene todo el financiamiento requerido. Ya, aquí hay dos preguntas. Una dice si hay alguna experiencia, un crowdfunding exitoso en Latinoamérica. Un ejemplo, si tienes algún ejemplo de un crowdfunding. Y definitivamente hay muchos ejemplos, Alejandro. Uno de los ejemplos más importantes, lamentablemente, Latinoamérica, como sabemos, tiene siempre un tiempo después de lo que sucede en Estados Unidos y en Europa, pero nuestro mejor ejemplo hoy día es México. México está muy adelantado. De hecho, hemos tenido entre uno de los disertantes de este webinar a Mauricio Jalife. Él es uno de los promotores en México de este elemento del crowdfunding, y están haciendo, por ejemplo, marcas como la Cervecería del Barrio, está haciendo Cinnabon, que es una empresa mundial, transnacional, que están haciendo, por ejemplo, en México, Cinnabon ha sido adquirida por una empresa que ha generado mediante el crowdfunding el desarrollo de la marca como tal. Entonces, sí tenemos esto. De hecho, en México o Colombia, incluso Perú, ya está siendo regulado, ya ha sido regulado, ya se tienen las leyes de regulación. Básicamente, el tema de la bolsa y valores es el ente regulador de estos elementos. Ya, ahora, acá hay como en todos los países, en Bolivia debe haber, hay una superintendencia de banca y seguro. Y acá uno de los participantes, que es Oscar Gutiérrez Vizcarra, nos dice si la SBS, que es la superintendencia de banca y seguro, la que ve todas las regulaciones de préstamos, créditos, podría prohibir el crowdfunding, porque acá ha habido organizaciones que han acumulado dinero dando porcentajes altos
y al final eran como piramidales y cayeron, ¿no? El crowdfunding no tiene nada que ver con esto, pero me gustaría que un poquito más nos puedas detallar. Bueno, de hecho en el Perú está manejado por la SMB, que es la de valores, la Superintendencia de Valores. Entonces, definitivamente creemos nosotros que sí debe ser regulado y por eso deciden las conclusiones finales de la presentación. Debe ser regulado y esa regulación, por un lado, que el mismo sector se autorregule. Es decir, sabemos en nuestros países tenemos las cámaras de franquicias, tenemos las cámaras de cada uno de los sectores y esos pueden ser realmente participantes muy importantes, que no es lo que puedan hacer una especie de una piramidal o una estafa en ese sentido. Lo que se busca es hacer un financiamiento adecuado mediante un préstamo o mediante una acción. Uno, al ser en este caso un dueño de una acción, es tal cual uno participa en cualquier sociedad accionaria. Perfecto. Ahora, también se preguntan, ¿qué pasa si corre mucho riesgo, obviamente, como cualquier negocio que uno invierte, el tema de que el negocio tal vez no resulte? Siendo las franquicias un tema exitoso, claro que se minimiza el riesgo, definitivamente. En el peor de los escenarios, ¿qué sucede con el inversionista si el negocio donde invirtió, que fue una franquicia, quebrara, por ejemplo? ¿Qué sucedería con el inversionista? De la misma manera que le sucede a cualquier socio que invierte en cualquier empresa, ¿cierto? Uno tiene ciertos niveles de responsabilidad, inclusive de esa quiebra, porque uno es accionista, o en este caso, como tú decías al principio, si minimizas el riesgo, no lo eliminas de una posibilidad. Hoy día tenemos un escenario que nos está mostrando esa realidad. Definitivamente hay muchas empresas que están quebrando, desde empresas muy grandes como todo el sector de aerolínea. Acabamos de tener a Bianca y Latam en Chapter 11 en Estados Unidos, que se han declarado en bancarrota. Toda la línea de cruceros está en mucho problema. Todo lo que hoy día es la hotelería, Bolivia, por ejemplo, la Cámara Hotelera está totalmente desesperada, tiene un 80% de sus asociados en situación crítica de declararse en quiebra en los próximos 30 días. Entonces, realmente hoy día, como lo hablamos en algún momento, garantía no existe de éxito en nada, porque hace 3 meses o hace 6 meses, si alguien decía que el mundo iba a parar, era considerado un loco y un extremista, ¿cierto? Entonces, hoy día tenemos una realidad con la que tenemos que trabajar. Por eso decía que es importante que ese proyecto sea adecuado, que uno haya podido revisar el plan de negocios, uno pueda participar en esas asambleas, en esa regulación, en ese concepto de los estatutos, el pacto de socios. Porque como tú dices, por un lado en la parte negativa, y voy a tomar palabras de Jorge Wilman como propias, soy positivo y voy a buscar la parte positiva. ¿Qué sucede si yo invierto como socio y mañana esa empresa tiene un crecimiento del 1000%? En ese pacto de socio, por ejemplo, podré estar yo arrastrado en ese inversor inicial, ¿cierto? Que me beneficie también de mañana venderle a una empresa transnacional esa franquicia y yo me beneficie en esa transacción. Es muy importante, como decía al principio, los estatutos. Es muy importante el análisis que yo hago de esa sociedad y sobre todo del plan de negocio y sobre todo de la credibilidad de la marca. Perfecto. Hay varias preguntas más. Mauricio Molina pregunta, yo veo que la confidencialidad, dice, es un tema muy riesgoso y al hacer público el plan de negocio, ¿qué se puede hacer en este tema para guardar esa confidencialidad del plan de negocio, ¿no? Si lo vas a comunicar abiertamente o pasa por un filtro previo. Definitivamente, como en todos los elementos, y tú lo conoces, Alejandro, tienes experiencia de más de 25 años en tema de franquicia,
Sí. Siempre hay niveles y etapas. Uno tiene etapas en las cuales uno va a brindar cierta información y va a hacer un filtro, y pasada la etapa, mediante cartas de intención, mediante aspectos de inversión futura o asegurar inversión futura, uno le permite tener acceso a acuerdos de confidencialidad. Los NDA en Latinoamérica ya estamos acostumbrados, es una muy buena práctica que estamos empezando a generar. Nuestras legislaciones nos permiten hacer acuerdos de confidencialidad, estamos protegiendo marcas ya a nivel Latinoamérica. Todo ese elemento es muy importante hacerlo. Definitivamente siempre tienes filtros y siempre tienes elementos. Ahora, es muy importante también ir al otro extremo. Claro. Hoy día todo es de conocimiento público y eso es una realidad. Todos ya saben hacer un pollo frito como KFC, pero el llamarse KFC es diferente de llamarse, no sé, Pollos Alfonso o Pollos Alejandro. Así es, así es. Sí, eso es bastante cierto. Stephanie Cruzado dice, buen día, ¿dónde podría visualizar opciones de inversión mediante los diferentes tipos de crowdfunding en Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera? Como explicaba en la presentación, y me imagino, Alejandro, tienes la presentación, tal vez Sí, los algunos voy a pasar. participantes se las puede enviar. Definitivamente existen muchas plataformas en Latinoamérica. He puesto unas cuantas que son las más populares, pero Play Business es una muy buena aplicación para poder ver el crowdfunding en Latinoamérica. Kickstarter es una muy buena, Indiegogo también. Hay como unas 10 que son las más utilizadas, y como explicaba, es importante ver si uno quiere invertir, elegir la que uno busca o el rubro en el que uno se encuentra capacitado, o mejor dicho, en una zona de confort. O por el otro lado, si yo quiero ser ese emprendedor, buscar la plataforma que me dé las mejores alternativas. No, tenemos que tomar en cuenta que cada una de estas plataformas también son un negocio, es decir, tienen un costo también. El crowdfunding no es gratuito, ¿cierto? Es decir, estas plataformas nos van a cobrar un determinado monto, normalmente porcentual, en base a la captación de dinero que yo vaya a hacer. Entonces es importante analizar, y tienen ahí la lista de las empresas, las plataformas que existen normalmente y son las más utilizadas en Latinoamérica. Ahora, la plataforma, Alfonso, es las que se utiliza para aquellos que están interesados, inversionistas que están interesados en poner su capital, pasen por una serie de, primero, recaben documentación, información, videos, etcétera, y segundo, pasen por un filtro de evaluación. La plataforma, eso es lo que hace. Tal cual. De hecho, como explicaba, un emprendedor que quiera hacer un proyecto de franquicia y que quiera realizar ese proyecto para una determinada zona, primero tiene que pasar el filtro de que cumpla y sea el perfil del franquiciador que está buscando. Y segundo, tiene que hacer aprobar por el franquiciador y además por la plataforma. La plataforma se encarga de revisar la parte estatutaria, la parte del cumplimiento de sociedad, la parte del cumplimiento de las acciones, el estatuto de los socios, todos esos elementos, el plan de negocios, sus estados financieros, todos esos elementos son elementos que son verificados y aprobados y actualizados, obviamente, por la plataforma. Perfecto. William Gómez, justo que es un cliente de nosotros de PMKT Consulting, tiene un tema que está poniendo en crowdfunding y lo ha trabajado así. Dice que hay empresas de inversión en crowdfunding donde las garantías del inversionista son las acciones y derechos de un activo que se compra en el producto más utilizado. Eso se llama Incapital. Ese es el crowdfunding Incapital. Que ve todo lo que es inmobiliaria, ¿ok? Entonces, yo les voy a narrar un ejemplo más o menos de un crowdfunding casi de riesgo mínimo, así como el de William Gómez. En México había un grupo de empresarios que crearon el Agrobit, como el Bitcoin, en vez de Bitcoin es el Agrobit. El Agrobit eran monedas que representaban acciones para compra de terrenos agrícolas.
¿ok? Por ejemplo, ellos compraban 100 hectáreas de terreno agrícola, los creadores de este negocio, y parcelaban en 10 hectáreas, por ejemplo, por inversionista. Y este monto de inversión que era para las 100 hectáreas avalaba las inversiones que porcentualmente le daban a 10 inversionistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos tenían como respaldo sus acciones en la propiedad del terreno agrícola. Entraban con el capital, obviamente que el capital, por ejemplo, eran $200,000 de inversión, eran $2 millones de inversión, pero ¿para qué? Estos empresarios que habían creado ese negocio vendían a Estados Unidos el ají jalapeño, el chile, el ají habanero, disculpen, el ají habanero, y lo vendían a Estados Unidos y tenían una gran cantidad de demanda de este ají, a tal nivel que ellos acopiaban en México y a veces algunos agricultores les fallaban. Entonces dijeron, vamos a comprar terrenos con ingenieros, vamos a sembrar, y como no tenían capital, comenzaron a hacer el crowdfunding y comenzaron a dar como activo a los inversionistas parte del terreno, pero la condición era que el inversionista no podía tener el terreno físico hasta después de 20 años. Después de 20 años ya le dejaban y le decían así. ¿Y cuál era el beneficio adicional? El beneficio era que por cada venta de producción al mercado que ellos tenían, se generaba una rentabilidad por la venta de los productos, la cual participaban de acuerdo a los terrenos que estaban invertidos por los socios. ¿Okay? Entonces, el socio tenía dos respaldos. Tenía el respaldo principal, que era el terreno, el cual no podía usarlo hasta 20 años. Pero aparte de eso, tenía que el tema de todo lo que era la cosecha y la venta, esa rentabilidad le caía parte de la utilidad mensual o semestral o trimestral por ese producto. Entonces, funcionó, y a tal nivel que llegaron a más de 10,000 hectáreas para poder hacer este tema de respaldo. Ahora, en el caso de William, que nos menciona, InCapital es activos, pero es inmuebles, la inmobiliaria. Entonces, los inversionistas ponen su capital en departamentos, en edificios, y estos se venden y generan utilidad. El respaldo es el activo. Entonces, súper interesante este negocio. Ya lo comentaremos después para buscar a todos estos inversionistas y franquiciados. De Ok, hecho, Alfonso. Alejandro, Sí. una posibilidad muy interesante, por ejemplo, que se está haciendo en el medio, es una empresa franquiciadora que quiere ella crear una nueva sucursal, un nuevo lugar, una nueva área, vamos a decir, una empresa en Perú que desea salir de Lima e ir a una ciudad en el centro de Perú. Por ejemplo, esta empresa puede hacer una nueva sociedad para acceder a estos nuevos socios y demás, pero además puede garantizar, por ejemplo, con la matriz, con parte de las utilidades de la matriz, que si esta empresa no logra llegar a ciertos niveles, parte de la matriz puede pagar esa utilidad. Es un elemento participativo, esa es la ventaja. Como decía al principio, el crowdfunding era en realidad el mecenazgo. Gracias al mecenazgo ha existido un Leonardo da Vinci, gracias al mecenazgo ha existido un Shakespeare. El crowdfunding en realidad siempre estaba manejado de ese aspecto, del aspecto del mecenazgo, de la recompensa. De hecho, hoy día, por ejemplo, para emprendedores, para startups, cuando uno adquiere o tiene un nuevo producto para lanzar al mercado, una forma muy posible y exitosa es tomar el crowdfunding mediante la entrega de recompensa. Es decir, te entrego por tu participación de inversor, de crear en esto, los primeros 1,000, los primeros 5,000, los primeros 10,000 productos va a ir a esta nueva, digamos, sociedad, entregándole cada uno de ellos en vez de participación accionaria. Como explicaba, hay la posibilidad del equity crowdfunding que nos permite hacer del inversor un socio. Y hay la posibilidad del crowdlending, que ese inversor en realidad es un prestamista. Y ese inversor va a recibir una devolución de su capital
en un determinado plazo, determinado en base al plan de negocios. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Dicen, creo que uno de los pilares de esta iniciativa es la transparencia. ¿Cuál es la mejor estrategia para conseguir esto? Definitivamente, dos elementos importantes. Uno, la regulación, porque uno al tener la documentación en regla, los estados financieros en cada uno de los países tenemos un centro de impuestos internos, un centro de impuestos y demás, donde uno tiene declaraciones juradas, por ejemplo. Y el segundo elemento que es muy importante es el gobierno corporativo de cada empresa. Es decir, el gobierno corporativo me va a permitir ver hasta dónde yo como socio con esa participación tengo acceso de esa información. Y definitivamente al ser una sociedad donde existen muchos socios, pues tendrán todos ellos la información adecuada y requerida para lograr esa transparencia y esa confiabilidad en el franquiciado, en el emprendedor, en la empresa franquiciadora. Así es. Cuando mencionabas los entes, por ejemplo, en el caso de la franquicia, está la Cámara Peruana de Franquicia, las diferentes asociaciones, son las que deben y avalan, no es que deben, sino son las que avalan a las franquicias regulares, porque hay tanta franquicia chicha que sale al mercado sin haber hecho su proceso de conversión a franquicia con documentación que ni siquiera es confiable y que solamente se trata de vender y conseguir ingresos por cano o derechos de entrada a una franquicia, que terminan siendo una estafa. Entonces, esto es parte de ser transparente, ¿no? Que las sociedades o las asociaciones que avalan tengan también un sello de garantía como lo tiene la Cámara. Cada franquicia que nosotros convertimos es avalado por la Cámara Peruana de Franquicia, que es nuestro socio estratégico al final. Entonces, bueno, buenísimo lo de Tal crowdfunding. cual, Alejandro, como tú lo has dicho, la regulación, y lo decía en la conclusión, la regulación debe ser incluso una autorregulación. Si yo voy a tener la posibilidad de invertir y voy a invertir o tengo la posibilidad de invertir en dos alternativas, A y B, y veo que la A está regulada o está avalada por la Cámara de Franquicia o por la Cámara del sector que él venga, la Cámara de Servicio, de Gastronomía, de peluquería, de salones de belleza, de lo que sea. Entonces, obviamente me va a generar mayor confianza y nivel de credibilidad que una que no tenga ese aval. Totalmente, totalmente. Así es. Genial, genial. Entonces, Alfonso, ahí conversaremos porque justo como te mencionaba, InCapital está entrando en tema de ya de franquicia en una ocasión muy interesante y vamos a verlo para Bolivia contigo, también el tema de inmobiliaria como crowdfunding y también, bueno, con Chile con Carmen Gloria. Muchísimas gracias a todos por su participación, especialmente a ti, Alfonso. Muy buena charla, sobre todo interesante con este tema del crowdfunding que ahora más que nunca se va a necesitar porque el dinero va a estar un poco escaso. En los bancos son muy riesgosos por la situación misma que se ha dado. O sea, no porque los empresarios hayan trabajado mal, sino que se vino Por la nueva algo, realidad que nos toca vivir. Totalmente, ese es el tema. O sea, y ahí creo que también las calificaciones de los bancos no van a ser tan estrictas porque eso no dependió del empresario, básicamente. Eso es, así es. Te agradezco, Alejandro, y obviamente creo que el realizar este tipo de actividades nos permite tener un contacto con nuestra comunidad, poder ser parte de esa comunidad, poder ser parte de ese cambio que tenemos que hacer, de, como decíamos, no volver a la normalidad, sino volver a la nueva normalidad. La nueva normalidad nos tiene que generar ser más solidarios, ser más inteligentes, lo decía Jorge Bliman, un elemento muy importante, debemos ser más inteligentes. No solo trabajar más fuerte, debemos trabajar más inteligentemente. Y eso es lo que hoy día nos depara el futuro. Como empresa, como persona, sabes, Alejandro, estamos atentos a todo lo que podamos trabajar y definitivamente pues tenemos algunas de las consultas ya en nuestra plataforma de la empresa. Perfecto, perfecto. Está bien. Ok, gracias, Alfonso. Y bueno, con todos, amigos, muchísimas gracias por asistir. Este ha sido el último ciclo de conferencia
y cerrado con broche de oro, porque eso sí es un cierre de broche de oro. Muchas gracias, Alfonso. Saludos a la familia A y ya ti, nos Alejandro. estamos comunicando. Ok, Y gracias gracias a a todos. todos por participar. Ok, gracias. Muy amable.